Filipenses capítulo 2. Y buscamos al mismo tiempo 1 Samuel 15:22. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y buscamos 1 Samuel 15:22. Hoy Filipenses capítulo 2 versículo 5. Está después de Efesios. Y 1 Samuel 15:22. ¿Y la otra? 1 Samuel 15:22. Marcan las dos. Vamos a empezar con Filipenses. Nosotros hoy vamos a hablar de la obediencia. El hombre en su naturaleza hay dos clases de obediencia. El hombre obedece a otro hombre. Obedecemos al padre, obedecemos al jefe en el trabajo, obedecemos a las autoridades. Pero la obediencia que vamos a hablar hoy es nuestra obediencia hacia el Señor Jesús. Esa obediencia es un fruto espiritual, porque la obediencia hacia el Señor viene después que nosotros nos arrepentimos de corazón y decidimos seguir al Señor. Y es un fruto espiritual porque el Señor pone en nosotros el hacer y el querer. Filipenses 1:5. Vamos a empezar con esto. Dice así en el versículo 5, en nombre del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta palabra 2:5, Filipenses 2:5. Repito, dice el 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra nos está dando una exhortación, un consejo, que tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Ahora vamos a ver en qué tuvo Cristo este sentir. Dice el 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice el 8: y estando en condición de hombre, o sea, igual que nosotros, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí nos están exhortando a que nosotros seamos obedientes como fue Cristo Jesús. Y Jesús fue obediente hasta la muerte. ¿Fue obediente a quién? A Dios. Y recalcan aquí, dice, y la muerte de cruz, o sea que no fue una muerte fácil lo que tuvo Jesús, sino una muerte, vamos a decir que muy dolorosa, con sangre. Él fue, soportó latigazos, le enterraron la corona de espinas. No fue una muerte, digamos que hay muertes, no sé, porque muerte es muerte, pero hay muertes que no son tan dolorosas. Hay gente que se queda muerta dormida y a veces ni siente. Hay gente que dice, no, murió y no sintió nada. Pero cuando aquí nos hacen el énfasis y dice, y muerte de cruz, quiere decir que el Señor obedeció hasta la muerte y que esa muerte fue dolorosa. Y al principio el 5 nos exhorta a nosotros a ser obedientes, a seguir el ejemplo que siguió Jesús, como hizo el Señor. El Señor Jesús es uno de los ejemplos en obediencia. Fíjense que cuando Él ya estaba a punto de ir a la muerte de cruz, Él dice que orando ya ante la inminencia de que lo venían a buscar, Él dice a su Padre: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
Fue obediente porque él venía con una misión. Él venía con la misión de morir por nosotros en la cruz para llevar nuestros pecados, nuestras enfermedades, todas las cosas malas que nosotros teníamos, el Señor las llevó por nosotros. Y fue obediente. Cuando él se vio ante la inminente muerte, él pidió que pasara la copa, pero no que se hiciera su voluntad, sino la voluntad del Señor. Y en Primera de Samuel, que lo tenían ya marcado, Primera de Samuel 15, 22, dice así, ¿ya lo tienen? Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice así, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra del Señor. El profeta Samuel nos está preguntando a nosotros en qué se complace el Señor, si en los sacrificios y víctimas o como que se obedezca a su palabra. Y él contesta, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. A veces hacemos ayuno, a veces hacemos propósito de, Señor, yo quiero que tú transformes mi familia, Señor, yo quiero que tú me liberes de esta enfermedad. Hacemos propósito, pero cuando el Señor nos dice, vaya y ábrele a fulanito, no lo obedecemos. El Señor nos está diciendo, ante ese sacrificio de ayuno y de oración, si tú no me obedeces, yo no te puedo dar nada. Entonces es más importante que nosotros obedezcamos al Señor en el momento que Él nos pida lo que Él necesite de nosotros y no hacer sacrificio porque no vamos a ver los resultados. La bendición viene como consecuencia de la obediencia. ¿Y la obediencia qué es? La obediencia es que nosotros sometamos nuestra voluntad a la voluntad ajena y ejecutemos lo que esa voluntad desea de nosotros. En este caso es del Señor. Cuando el Señor nos dice hay que hacer esto, nosotros debemos someter nuestra voluntad a Él y ejecutar lo que Él pide de nosotros. Pero la obediencia en el cristiano es la fuente de la bendición, pero no todos estamos en la disposición de la obediencia. Cuando ustedes eran hijos, ya no era que tienen hijos ahorita, sino cuando éramos hijos, nosotros obedecíamos a nuestros padres, porque teníamos la certeza, la confianza, que lo que nos estaban haciendo era para nuestra mejora de vida. O sea, cuando nosotros nos decíamos, no metas el dedo en el enchufe, era porque si metíamos el dedo nos íbamos a llevar un corrientazo, ¿verdad? Ajá, entonces nosotros éramos obedientes porque sabíamos que el que nos estaba dando la orden, lo que quería era el bien para nosotros. Ahora igual, al contrario, nosotros como padres, cuando le decimos a un hijo, lo corregimos, es porque queremos lo mejor para él. El Señor hace lo mismo. El Señor nos corrige, el Señor nos dice, no vayas por aquí, sino anda por allá, porque el Señor sabe que por aquí puede desviarnos del camino que tenemos que seguir con Él. ¿Y por qué obedecemos? Porque creemos en el Señor que nos está diciendo lo que nos está diciendo para favor nuestro. Si nosotros no creemos en el Señor Jesús, no lo obedecemos. Si nosotros no confiamos en el Señor Jesús, no lo obedecemos. Si usted está enfermo y el Señor dice, usted lee la palabra que el Señor dice, Él llevó nuestras enfermedades, y usted dice, pero yo me siento mal, yo me siento igual, tengo que ir para el médico y voy para el médico y no me mejoro, me tomo las pastillas y no me mejoro, y la gente dice, pero confía en el Señor, que el Señor te sana. Pero si usted no confía en Él, usted no va a ser sanado, usted nunca va a dejar de tomar esa pastilla. Depende de su creencia en la palabra del Señor. Hay cosas que a nosotros nos impide obedecer. Vamos a ir a Levítico un momentito. Levítico después de Éxodo. Allá después de Génesis. Génesis, Éxodo, Levítico.
Levítico 26. El capítulo 26 de Levítico nos habla de la obediencia al Señor. El Señor Jesús, Dios nos dice que nosotros tenemos que obedecer sus mandamientos, cumplir sus estatutos. Esa es la obediencia. En Levítico 26, versículo 14. 26, 14. ¿Ya lo tienen? Dice, consecuencias de la desobediencia. Dice en el 14, pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos. Fíjense que la obediencia implica oír y hacer. Dice, si no me oyeres, ni hicieres todos estos mandamientos. Cuando nosotros definimos qué era obediencia, dijimos que es sujetar la voluntad, oír, y ejecutar la voluntad, hacer como dice el Señor. Hay que oír y hay que hacer los mandamientos. Y dice el 15, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo haré con vosotros esto. Fíjense que el Señor comienza y dice, si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciares mis estatutos. Nosotros desobedecemos la palabra del Señor porque nosotros tratamos la palabra del Señor con desdén, con menosprecio. El desdén es no darle la importancia a una cosa, no darle la importancia que tiene. Es, por ejemplo, nosotros oímos la palabra, venimos y oímos la palabra, y el Señor dice, ay, ¿te gusta la palabra? Un ejemplo, ven al discipulado. Entonces uno dice, no, yo todavía no quiero aprender, más adelante voy a esperar un mes, 2 meses, porque no le estoy dando la importancia a la palabra. A veces leemos, mire, con ayuno y oración salen las cosas malas, salen los demonios. Ah, sí, dice así, pero ¿será verdad? O a veces uno le entrega un folleto a alguien y él le dice, no, yo estoy muy joven para eso ahorita. No, eso es mentira, eso era antes que se creía en eso. No le dan la importancia a la palabra del Señor como debería ser. Y eso trae desobediencia. Si nosotros tratamos con desdén o menospreciamos, porque a veces el Señor da palabra y nosotros escuchamos, pero no oímos, estamos menospreciando, porque no estamos, voy a repetir la palabra y suena como rebuzne, como dice, no apreciamos, en vez de valorar, menospreciamos lo que el Señor nos está dando. El Señor nos está dando a nosotros la vida eterna. El Señor nos está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor nos dice, tienen camino de vida y camino de muerte. Y esta mañana estábamos evangelizando y habían 2 muchachos, y el muchacho, yo le dije, el folleto trata de la vida eterna. Después que muera, ¿dónde vas tú? Y él me dice, realmente eso nunca lo había pensado, nunca había captado para dónde voy después que yo muera. Yo le digo, sí, porque la gente dice murió y descansó, pero no es así. Y él dice, sí, yo creía que iba a morir y iba a descansar. Le digo, no, porque tienes que ir a descansar en 2 partes, o vas para el cielo o vas para el infierno. Y él me dice, pero en el infierno no se descansa. Exactamente. El Señor te pone un camino de vida y un camino de muerte, y lo tienes que trabajar aquí para saber a dónde vas después. Y él se quedó pues con esa cuestión, y él recibió la palabra que se le estaba dando. En ningún momento me dijo, no, yo soy joven, porque era un muchacho joven, yo soy joven o todavía no me toca. Él apreció la perlita que se le estaba dando. A veces nosotros estamos aquí dentro de la iglesia, oímos las palabras y no apreciamos realmente el valor de lo que el Señor nos está regalando, la salvación. La dejamos de lado, no, o a veces ni siquiera creemos que realmente hay salvación.
Con eso nosotros estamos menospreciando la palabra, y el desdén y el menosprecio nos lleva a la desobediencia, porque no creemos, no confiamos en eso. Y dice en el 16, voy a repetir el 15 porque, para que tenga la concordancia. Y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciares mis estatutos, no ejecutando, dice, todos mis mandamientos e invalidando mis pactos, dice, yo también haré con vosotros esto. Y dice la consecuencia de esa desobediencia, de la desobediencia por tratar con desdén y menosprecio la palabra. Dice, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. O sea, la gente va a estar en aflicción, atormentada. Y sembraréis en vano vuestras semillas, porque vuestro enemigo las comerán. Y dice, pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. El Proverbio 29-21 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Fíjense que cuando nosotros menospreciamos la palabra del Señor, el Señor va a traer en nosotros aflicción, va a traer en nosotros tormento. Y fíjense que el 18 dice, y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestro pecado. Aquí está la otra, vamos a decir que el otro origen de la desobediencia. Él dice, y si aún con estas cosas no me oyeres, porque a veces el Señor nos disciplina y nos advierte, y nosotros sin embargo seguimos dejando, vamos a decir, endurecemos nuestro corazón ante la disciplina del Señor, ante el trato del Señor. Si nosotros estamos en la iglesia y estamos pasando las cosas malas porque metimos la pata y el Señor nos advierte o nos exhorta, ¿cuál es el deber de nosotros? Obedecer el mandamiento. Pero a veces endurecemos nuestro corazón ante la disciplina del Señor, y ya el Señor no nos va a seguir disciplinando con amor, sino que nos va a azotar. Ustedes saben, han leído la historia de Jonás, ¿verdad? Jonás, el Señor le dijo, anda a Nínive para que les prediques y se arrepientan. También cuando usted lea la Biblia, Dios le está hablando. Ajá. Y cuando Él le dice, anda a Nínive para que les predique, ¿qué hizo Jonás? ¿Obedeció? No. Jonás se fue, agarró un barco para ir a Tarsis. Y cuando él se monta en el barco, el Señor crea una tormenta donde el barco casi que se voltea, naufraga y botan todos los implementos, los enseres, y Jonás está durmiendo. Hasta que uno de la tripulación lo llama y para que se despierte y le dice, ruega a tu Dios para que nos salve también. Pues, o sea, estaban pidiendo ayuda. Y él se queda ahí y ellos deciden echar suerte a ver por qué estaba pasando eso en el barco. Y la suerte recae sobre Jonás. O sea, descubren que el culpable es Jonás y deciden lanzarlo al agua. Y cuando lo lanzan al mar, se lo traga una ballena y dura 3 días. Después que él ora al Señor,